una herramienta que te abre las puertas a un mundo más rico de expresiones, de formas de manejo del lenguaje y sus usos. Y aparte te permitirá adquirir un vocabulario más amplio y podrás mejorar tu lectura y tu redacción y la ortografía, además que podrás ser una persona más preparada. Los fonemas son la unidad fonológica mínima que se opone a diferenciar los significados como en bata y lata. Las palabras son la combinación de fonemas con significado y están formadas por morfemas. El lexema es el elemento que contiene la significación de la palabra. Los morfemas son las letras propuestas o opuestas al lexema e indican los accidentes del vocablo. Los enunciados son la combinación de palabras que forman una idea y que tienen sentido. Y el texto es la combinación de enunciados que forman unidades de comunicación. El nivel fónico corresponde al estudio de los fonemas de una lengua, que son elementos que al combinarse entre sí dan lugar a un mensaje en un número infinito con distinto grado de complejidad. Los sonidos son fenómenos físicos y fisiológicos producidos por el aparato fonador del humano. Los fonemas son unidades abstractas, inmateriales que pertenecen al ámbito de la lengua que al pronunciarlos se convierten en sonidos. Los grafemas o gráficos son letras o unidades gráficas distintivas. Sintáctico o sintáctico. Se estudian todos los aspectos morfológicos, es decir, que aquellos se afectan en forma de palabras. La sintaxis es la disciplina lingüística que se ocupa de la agrupación de las distintas palabras dentro de unidades superiores, así como sus respectivas funciones en el seno de la oración. Nominales son aquellos que se forman en torno a un sustantivo o un nombre. Los adjetivales son aquellos que expanden un adjetivo. Los verbales son aquellos que construyen en torno a un verbo. Los adverbiales son aquellos que construidos en un torno o un adverbio. El pronominal es aquel que tiene como un núcleo el pronombre. El preposicional es aquel que abrió una preposición y su término. El conjuntivo es aquel formado por una conjunción y su término. El interjectivo es un grupo que se encuentra formado por algunas de las interacciones y su complemento. Las preposiciones reciben este nombre cada una de las partes que integran una oración compuesta. La oración es un enunciado que está formado por un sujeto y un predicado. El enunciado o frase es el conjunto de palabras que se caracterizan por tener un sentido completo o una situación determinada. Signos lingüísticos en la redacción. Se le llama signos a aquel elemento que representa una realidad determinada y concreta para alguien que la ha interpretado. Es decir, cualquier tipo de señal que comunique algo y que constituya en la realidad. Establece 4 criterios de clasificación de los signos, los cuales se detallan a continuación. Signos artificiales y signos naturales. Los signos artificiales son aquellos que se caracterizan por ser emitidos de forma consciente. Un ejemplo de ello son los dibujos, las palabras, los gestos, entre otros. Signos naturales. Los signos naturales son aquellos que proceden de una fuente natural sin un emisor. Un ejemplo de ellos es un trueno, ya que es el cual comunica una tormenta. Según el aparato receptor, existen los llamados signos sensoriales. Los comunicativos son aquellos que emites de forma consciente e intencionada. Un ejemplo de ello es cuando estás fastidiado y lo transmites con tu gesto. Signos expresivos son aquellos que se emiten de forma espontánea y están revelando tu estado de ánimo. Un ejemplo es cuando te dicen algo y te sonrojas. Signos olfativos son aquellos que se reciben a través del olfato. Un ejemplo de ello es el aroma de la comida. Signos auditivos son aquellos que recibes a través del oído. Tal es el caso del lenguaje oral en una charla. Signos visuales son aquellos que recibes a través de la vista. Un ejemplo de ellos son los videos. Táctiles son aquellos que recibes a través del tacto. Un ejemplo de ello es cuando saludas a un amigo con un apretón de manos. Signos gustativos son aquellos que recibes a través del gusto. Por ejemplo, el frío de una bebida en temporada de calor. Ícono es aquel signo que te remite al objeto o al referente a su semejante. Un ejemplo de esto lo encuentras en los mapas, los planos, los iconos de aseos, los diagramas, las fotografías, entre otros. El signo lingüístico tiene las siguientes características. Arbitrariedad.
Esta se da porque la relación entre significado y significante no responde a ningún motivo. Ejemplo, niña, girl, infant, menina, bambina. Inmutabilidad, inmutabilidad. Se presenta cuando una vez que se ha producido la asociación significante-significado, esta se mantiene a través del tiempo. Un ejemplo de ello lo encuentras en la palabra latina anima, que da origen a la castellana alma. Finalidad. Este se presenta porque su significante se desarrolla en el tiempo y en el espacio y por lo tanto solo puede medirse en una dirección lineal. Un ejemplo de ello es el siguiente. Para pronunciar la palabra niña, primero se articula el sonido N, luego I, entre otros. Reglas del uso de las gráficas G y J, las grafías C, Z y S. Se escriben con G las palabras que empiezan con gen, geo y gest. Todas las formas de verbos cuyo infinitivo termina en ger, girgerar, giar, salvo que terminan con ja y jo, excepto los verbos tejer y crujir. Las terminaciones gélico, gen, genario, género, génico, genio, génito, gente, gero, etc. Al final, una sílaba que no sea la última de una palabra ignorante. Se escriben con J las sílabas ja, jo, ju. Las palabras que comienzan en age, eje, menos agencia, ageciar, agenda y agente. Las palabras que terminen en age, eje, gear, ge, gera, giar, gería, gero, menos ambajes, proteger, ligero, exfinge, falange, laringe, faringe y entre otras. Todas las formas de los verbos tienen J en su infinitivo. Tejía, crujen, trabajemos. Las formas de los verbos que tienen J en su infinitivo, tejía, crujen, trabajemos. Las formas de los verbos irregulares que tienen sonidos G y J. Todas las palabras derivadas y compuestas de las que se escriben con J, como cajita, de caja, lisonjera, de lisonja, cojear, de cojo. Cuando termina en J la sílaba final de una palabra, boj, carcaj, eraj, erraj y reloj, escriben con C delante las vocales E, I. Las plurales de las palabras que terminan en Z se escriben con Z delante de las vocales A, O, U. Se escribe con S al final de las palabras llanas. Ejemplo, telas, adamos, penas. Excepciones, alférez, cáliz y lápiz. Los vocablos compuestos y derivados de otros que también se escriben con esa letra. Ejemplos, pesar, pesado, sensible, insensibilidad. Las terminaciones esa, isa, que significan dignidades u oficios de mujeres. Ejemplos, princesa y poetista. Los adjetivos que terminen en aso, eso, oso y uso. Las terminaciones isimo y sima. La terminación ción cuando corresponde a una palabra que lleva esa letra. Cuando la otra palabra lleva sor, sibo, sible y eso. Sor, sible, eso. La terminación de algunos adjetivos gentílicos singulares, ejemplos, inglés, portugués, francés, danés, irlandés, con las palabras iniciales des y dis. En las terminaciones esto, esta.